Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos acá en este día sábado, habiendo comenzado ya estas horas, ya el día sagrado del Señor. Estamos reunidos nuevamente para poder estudiar su palabra. Como es de costumbre, hermanos, vamos a continuar en todo este tiempo que venimos ya introduciéndonos en la doctrina bíblica. Vamos a continuar con lo que es la serie de la lluvia tardía. Hoy nos toca ver la clase número 43, gracias a Dios, la clase número 43 de la serie Lluvia Tardía, que se denomina El poder de la lluvia tardía, parte 8. El poder de la lluvia tardía, parte 8. Y el subtítulo que vamos a ver dentro de esta clase 43 sería La lluvia tardía nos perfecciona, partecita A, parte A. La lluvia tardía nos perfecciona, parte A. O sea, tenemos una parte A dentro de la parte 8 de la clase 43. Bien, entonces, hermanos, antes de comenzar, ¿qué les parece si, como es de costumbre, nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Los que puedan aquí por el espacio. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos nuevamente en estas horas sagradas del sábado para poder estudiar una vez más la hermosura de tu palabra, Señor, que nos ayuda a aclarar muchas de nuestras dudas. Te pedimos el Espíritu Santo, te pedimos la compañía de tus santos ángeles, te pedimos que bendigas también a los miles de hermanos que nos siguen a través de internet, ya sea en directo o en diferido, que tú los estés bendiciendo y contestándoles las oraciones y pedidos de ellos. Padre Santo, también te pedimos por favor que perdones nuestros pecados para que realmente seamos aceptos ante tu presencia. Y querido Señor, todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote también por la gente de Buenos Aires, que está pasando las inundaciones ahora, que tú envíes ayuda a través de nuestra iglesia, a través de toda persona de buena voluntad que esté dispuesta a ayudar, que tú toques los corazones para que la gente de Buenos Aires pueda recibir la ayuda y los subsidios que realmente ellos están necesitando, y los consueles en las pérdidas que han tenido de las personas que han fallecido. Querido Dios, ahora te pedimos también por nosotros que nos guíe tu Espíritu Santo y que realmente podamos estudiar tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, clase número 43, el poder de la lluvia tardía, parte 8, y subtítulo, La lluvia tardía nos perfecciona, parte A. Queridos hermanos, nosotros entramos a ver, gracias a Dios, la clase número 43, y tenemos que hablar de la perfección maravillosa que nos va a traer la lluvia tardía. Realmente, hermanos, vamos a tener perfección cristiana cuando la lluvia tardía nos deje asegurados con su sello. La lluvia tardía nos va a asegurar y nos va a dar una perfección cristiana maravillosa. Pero resulta que, por más maravillosa que pueda llegar a ser, yo tengo que tender a explicar para el otro lado, hermanos, en base a que hay una herejía que se llama perfeccionismo, que lo están metiendo todos los grupos antitrinitarios adventistas. Los grupos antitrinitarios adventistas, hermanos, están cometiendo tremendas abominaciones al predicar un perfeccionismo fanático que nadie nunca ha logrado ni lo logrará, hasta tal punto de creer que uno puede llegar a ser un Cristo en la tierra. Va redondeando el concepto en esta noche lo que hacen los grupos antitrinitarios, los grupos adventistas antitrinitarios, adventistas unitarios, adventistas binitarios, etcétera, etcétera. Ellos predican un perfeccionismo, hermanos, fanático, que no aparece en la Biblia, que nunca nadie lo ha logrado, ni lo logra, ni lo logrará. No sé si por favor pueden ver acá, veo una cosa rara en la computadora, rapidito. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Predican un fanatismo con respecto al perfeccionismo
que, como repito, nunca nadie lo ha logrado, ni lo logra, ni lo logrará, hasta tal punto de querer hacernos creer, de querer engañarnos y hacernos creer que uno puede llegar a ser igual que Cristo o igual que Adán antes de caer en pecado. Hermano, nosotros no hay nadie, un solo ejemplo en la Biblia y en la historia de la humanidad que haya logrado ser igual que Cristo en la humanidad. Y por favor presten atención a donde nosotros estamos metiéndonos ahora a este tema, hermanos, porque hay que explicar muchas cosas, porque ese fanatismo del perfeccionismo lleva a un fanatismo que le quita la paz a las personas, porque como Cristo estuvo en su humanidad, hay muchos que manipulan ciertas citas del espíritu de profecías sacadas de contexto y le quitan la paz a la gente haciéndole creer que uno puede llegar a ser igual que Cristo en su humanidad. ¿Se puede llegar a ser igual que Cristo en su humanidad? No, hermanos. No hay nadie, porque si se pudiera hacer, alguien lo hubiera logrado. Y nadie en la historia de la humanidad ha logrado ser un Cristo más en la tierra. Todos los seguidores de Cristo, hermanos, ha habido hombres de Dios que han tenido un elevado nivel de santidad y obediencia. Ha habido hombres y mujeres que han tenido un elevadísimo nivel de santidad y obediencia. Pero decir que han sido igual que Cristo y que no pecaron, que llegaron hasta el punto de no pecar, eso es mentira, hermanos. Mentira del diablo decir de que ya hubo uno que lo igualó a Cristo o que va a haber alguno que lo va a igualar a Cristo. Ahora, ¿que podemos tener una perfección relativa? Sí. ¿Que podemos igualarlo en forma relativa? Sí. ¿Que podemos asemejarnos a Él en forma relativa? Sí. Pero igualarlo en forma absoluta, por más que Cristo haya estado en su humanidad, eso es mentira. No hay nadie que me muestre en dónde está el que ha sido un Cristo en la tierra. Por otro lado, hermanos, muéstrenme. Cristo vivió aproximadamente 33 años. En esos 33 años, ¿Cristo pecó alguna vez? ¿Quién puede ser igual que Cristo? Ah, muy bien, ya vamos a llegar a eso, muy bien. Pero estoy haciendo esta introducción porque los fanáticos antitrinitarios predican un perfeccionismo satánico. Hermano, es una blasfemia decir que yo diga, oh, yo ya soy sin pecado, tengo carne santificada, ya soy igual que Cristo. ¿Qué harían ustedes si yo les digo, yo soy igual que Cristo? En el acto nunca más estudia nadie conmigo porque creerían que estoy loco. Y si alguien me viene a decir, yo ya soy igual que Cristo, ya alcancé el nivel de Cristo, yo lo miro y digo, vos estás loco, tenés que ir a un psiquiatra. Porque no tendrías que pecar. Claro, porque para ser igual que Cristo, hermano, no tendríamos que pecar. Entonces, yo hago esta introducción porque los grupos antitrinitarios han metido tanto fanatismo en la iglesia adventista con el tema del perfeccionismo, en donde ellos han llegado a confundir lo que es perfección cristiana bíblica con perfeccionismo fanático. En todas estas clases que vienen voy a darte 3 clases de esto, pero qué pena, hermanos, qué pena que yo no tenga tiempo para hablar de la perfección cristiana. La serie de la perfección cristiana son aproximadamente 12 clases, hermanos. 12 clases de una serie que se llama La Perfección Cristiana. ¿Cómo ve Dios la perfección cristiana? La perfección del carácter, algo así. Claro, entonces noten, no tengo tiempo para dar 12 o 15 clases de una serie de lo que es la perfección cristiana. Por lo tanto, voy a dar 3 clasecitas nomás para que a ustedes les quede claro. Con estas 3 clases que vamos a hacer, hermanos, cada vez que ustedes se encuentren con un antitrinitario fanático que habla del perfeccionismo y que tenemos que ser igual que Cristo y no pecar como Cristo, ya van a saber cómo enfrentarlo con estos razonamientos y esta Biblia y este espíritu de profecía que yo voy a presentar.
O sea, ya no los van a pillar desprevenidos los fanáticos antitrinitarios. Esto era a lo que yo quería llegar también. O sea que gracias a Dios estoy pudiendo hablar de esto. Pero vamos a hablar 3 clases nada más. Pero con esas 3 clases va a ser suficiente para que nadie les venga, como se dice vulgarmente, y perdonen la expresión, queridos santos y amados hermanos, para que nadie les venga a mojar la oreja. Porque a mí me duele que los fanáticos antitrinitarios, claro, se la agarran con los que no saben. Con los que no saben, vienen y le mojan la oreja porque no estudian y no saben. Pero ¿qué pasa cuando uno se le planta y le discute todo el día y le discute hasta que ellos les da bronca y se tienen que ir? A ellos les da bronca. Por eso, hermanos, cuando hablamos de perfeccionismo, tenemos que saber que el perfeccionismo está equivocado y que la perfección bíblica, como la ve Dios, es correcta. Y cuando hablamos de perfección bíblica, perfección teológica bíblica, hermanos, nosotros tenemos que entender que la perfección a la cual vamos a llegar es una perfección relativa dentro de nuestra esfera, así como Dios en su esfera es perfecto. Pero nunca nadie puede llegar a ser igual que Cristo, porque nosotros somos participantes de la naturaleza divina. En cambio, Cristo no. Cristo era la fusión de la divinidad con la humanidad, que es algo muy distinto. Yo participo de la naturaleza divina, ustedes participan de la naturaleza divina, pero Cristo, en Cristo, que es el primogénito de Dios, se ha dado un misterio que no se ha dado en ningún otro, hermanos, que es el saber que en Cristo Jesús Dios se hizo hombre. No es simplemente que hubo un hombre como yo que participó de la naturaleza divina, no, era Dios hecho hombre, un misterio que no podemos sondear, pero que en estas 3 clases que vamos a dar va a ser suficiente razonamiento como para que ustedes le paren el carro a los antitrinitarios fanáticos que hablan del perfeccionismo o de la perfección según ellos, sin entender lo que es la perfección bíblica. Sí. No estás hablando de que acá en la tierra alcanzamos una perfección relativa. Nosotros vamos a ser perfectos, vamos a lograr la perfección, pero la perfección bíblica, que es una perfección relativa. Y cuando Cristo venga y uno sea transformado. No, cuando Cristo venga y nosotros seamos transformados, se nos quita la naturaleza pecaminosa y tenemos una perfección más grande. Pero no podemos seguir hablando porque si vamos a la profundidad del tema, dice el libro de Job que ni los ángeles son tan puros y tan santos ante su presencia. Hasta en los ángeles noto necedad. En una palabra, no hay nada más perfecto que solo Dios. Todos son perfecciones relativas que reflejan la perfección absoluta de Dios. Pero bueno, entendiendo eso, hermanos, con estas clases, y es importante que ahora escuchen estas clases, porque con esto, hermanos, con esto yo voy a un punto muy importante. Rapidito, no sé si pueden venir, no sé qué está pasando, porque si no apagamos rápido esto, porque me está distrayendo del tema, hermanos. No está enchufada ya entonces. No estaba enchufada. Bueno, entonces seguimos acá, mis queridos hermanos. Bueno, listo. Continuamos, queridos hermanos, mientras acomodamos acá los instrumentos. Los hermanos que me están escuchando, por favor, tomen nota de estos razonamientos que yo estoy hablando, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Como nunca antes ha pasado en mis clases bíblicas, estoy tomando un buen tiempo primero en la introducción. La perfección bíblica no es el perfeccionismo fanático que ven los hermanos antitrinitarios. No es eso, hermanos queridos. Entonces, mucha gente está fanatizada porque quiere, hermanos, ser igual que Cristo hasta el punto de no pecar más. Cristo no pecó en toda su vida, es perfecto. Pero nosotros la perfección que vamos a alcanzar es una perfección relativa que refleja el carácter de Cristo, que refleja la semejanza de Cristo. Somos semejantes a Cristo, no iguales.
Si no, no le hubiera costado nada a la Biblia y al espíritu de profecía decirle, ustedes tienen que llegar a ser iguales que Cristo. Entonces, si la Biblia y el espíritu de profecía hubiera dicho eso, lo hubiéramos aceptado, lo hubiéramos asimilado y estaríamos luchando por ser un Cristo más en la tierra que no peque nada. Pero la perfección bíblica que nosotros vamos a lograr, hermanos, es una perfección relativa. Porque incluso Cristo en su humanidad, por más que Cristo fue humano, fue hombre, muchos se olvidan de que Cristo fue el único ser en la tierra en la cual se dio el misterio teológico de la unión hipostática. Dios hecho carne. Yo no soy Dios hecho carne, hermanos. Si yo fuera Dios hecho carne, ténganlo por seguro que no pecaría. Habría la posibilidad de pecar, pero yo lucharía con más fuerza a las tentaciones y quizás no pecaría. Quizás podría llegar a ser como Cristo. Pero decir que nosotros, con naturaleza pecaminosa tendiente al pecado, vamos a ser un Cristo sobre la tierra o igualito a Cristo, eso es totalmente una mentira, hermanos. Totalmente una mentira. Por eso, en esta introducción que yo estoy dando, ¿saben por qué la estoy dando, hermanos? Porque yo he renegado mucho, me he leído todo lo que han dado los grupos antitrinitarios, me han pasado sus impresos, he visto todo muy lindo, parece todo muy perfecto, pero hermanos, se olvidan de otros textos. Y ya van a ver 3 clasecitas, hermanos. 3 clasecitas que yo voy a dar. Voy a demostrar que vamos a lograr la perfección en Cristo. Vamos a lograr la perfección bíblica. Vamos a ser semejantes a Cristo. Pero nadie va a poder decir, yo soy el único que soy igual que Cristo. Che, Cristo, mira, yo soy igual que vos. Eso es una blasfemia, hermanos. Yo no soy Dios hecho hombre. Ustedes no son Dios hecho hombre. Cristo sí. Y en Él se dieron misterios, así como también las tentaciones que tuvo Él fueron terriblemente más fuertes que las que hemos tenido nosotros. Nosotros jamás vamos a ser tentados como Cristo fue tentado, porque ninguno de nosotros es Dios hecho hombre. Entonces, ¿Cristo entiende las tentaciones que yo tengo? Sí, porque Él fue tentado en una manera superior que nosotros, y al haber sido tentado en una forma superior a nosotros, puede entender las tonteras en las cuales nosotros somos tentados. Ahora, ¿cómo fue tentado Cristo? Cuando nosotros, queridos hermanos, volvamos a la serie de la humanidad de Cristo, que quiero retomar la serie de la humanidad de Cristo, porque quedan como 50 clases de la humanidad de Cristo, voy a explicar todo eso con más detalle porque quiero volver a retomar los temas. Pero hay gente que es muy tonta, hermanos, perdónenme que hable así. Hablando con antitrinitarios, hablando con fanáticos, hermanos, me hacían preguntas blasfemas y ridículas, como diciendo, ¿por qué si yo veo una chica en minifalda y me siento tentado, cómo Cristo me va a entender en mi tentación si Él no fue tentado por una chica en minifalda que le cruce las piernas? Porque Él conoce entonces hecho de la tentación. Entonces yo tenía ganas de decirle, no puede ser tan cuadrado haciendo esa pregunta. Hermanos, Cristo no fue necesario que sea tentado en eso, porque si no yo puedo decir, entonces Cristo, ¿cómo me va a entender a mí que yo tengo problemas en mi noviazgo si Él nunca ha estado de novio? ¿Cómo me va a entender a un padre de familia si él nunca se ha casado con una mujer, no ha tenido sexo y no ha tenido hijos en su humanidad? ¿Cómo él va a entender a una esposa si él nunca ha sido mujer? ¿Cómo entonces él va a entender el matrimonio si él nunca se ha casado? ¿Cómo él va a entender a los hijos si él nunca ha tenido hijos? ¿Cómo él va a entender a los abuelos si nunca ha llegado a ser viejo? Hermano, no se puede hacer preguntas tontas. Y discúlpenme, hermanos, que yo sea duro en esto, porque cuando se insulta la preciosura de la persona de Cristo, yo me enojo. Porque no pueden ser tan tontos. Y eso que me callo, ¿no?
Eso que me estoy callando porque no quiero hablar de lo que es humanidad de Cristo, porque es algo fabuloso. Y ya lo voy a volver a retomar a la clase de humanidad de Cristo con muchos más cosas preciosas que tenemos para explicar. Cristo entiende todas las tonteras mías y las tuyas porque Él fue tentado en un nivel superior. Y al haber sido tentado en un nivel superior, abarca todas las tonteras inferiores. ¿Por qué? Porque como me dice acá la doctora Gómez, Él ha entendido, al haber sido tentado en un grado elevado y superior, Él entiende el principio de lo que es la tentación. No sé si me explico. Por ejemplo, había varones que me decían, ¿cómo me puede entender Cristo a mí si yo soy tentado con las mujeres? Entonces, eso fue muy clarito porque Cristo abarcó esas tentaciones en principio, hermanos. Él entiende el principio de la tentación y cómo obra el mecanismo de la tentación. Cuando un hombre es tentado por una mujer sexualmente, o cuando una mujer es tentada por un hombre sexualmente, o los dos se tientan mutuamente, ¿en qué tentación del desierto está abarcado eso, hermanos? ¿Cómo? Muy bien, cuando él fue tentado en el apetito. Al haber vencido la tentación del apetito en el desierto, él abarca, al haber vencido esa tentación, él abarca los 3.000 cuatrillones de pecados que el hombre puede tener en el apetito de la carne. No se puede ser tan tonto, queridos hermanos, por favor. A mí me da pena decir estas cosas porque a veces hay hermanos que pasan por la televisión estos temas, pasan por la radio Nuevo Tiempo mis temas, pero estos temas no son tanto para pasarlo, hermanos, en la televisión o en la radio, porque yo hablo en idioma del pueblo, pero no se puede ser tan necio haciendo esas preguntas, careciendo de un entendimiento teológico bíblico de las cosas, hermanos. Pero eso lo dejo ahí nomás, yo creo que ya se entendió. Hay perfección bíblica, pero no hay perfeccionismo en el cual nosotros tengamos que decir que de ahora en más yo no tengo que pecar más, o que de aquí a 5 años ya nadie peca. Esa teoría del perfeccionismo es una teoría similar a la que hubo en los tiempos de la hermana Huey cuando se hablaba de la carne santificada, que había unos locos que decían que ya eran como Cristo, que ya no pecaban más. Y cuando comenzaron a creer que ya no pecaban más, ha empezado a haber fornicación, adulterio, empezó a haber un montón de cosas porque ya no se cuidaban del diablo. Entonces, hermanos, el mensaje de esta noche es que vamos a llegar a la perfección, pero bíblica, que es una perfección relativa, hermanos. Pero yo tengo que explicar que estoy en contra y me voy a atender más que nada a contradecir en esta noche el perfeccionismo satánico y fanático de los grupos disidentes como son los antitrinitarios adventistas. Yo me he leído todo lo que dicen ellos, tengo todos los escritos, los anillados, todo, porque tengo un equipo que imprime todo. Y hermano, dan calambre las blasfemias que escriben y cómo acomodan de lindo los versículos. Bueno, yo ahora en estas 3 clasecitas nomás voy a mostrar la otra parte que ellos ni saben, ni entienden, ni quieren saber, ni quieren entender. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno, primero vamos a Apocalipsis 14, versículo 9 al 12. Si nosotros vamos a Apocalipsis 14... En Apocalipsis 14, versículo 9 al 12 dice, y presten atención, hermanos, dice lo siguiente. Apocalipsis 14, versículo 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahí está, hermanos, el mensaje del tercer ángel. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Entonces ahora noten,
En el tiempo en que se da el mensaje del tercer ángel, se da una frase maravillosa en el versículo 12, que mucha gente no lo entiende, y es que se puede guardar los mandamientos de Dios y va a haber gente perfecta, semejante a Cristo, que guarda realmente los mandamientos de Dios, pero no con un perfeccionismo fanático absoluto. Ahora el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso es que nosotros nos consuela esto, porque este versículo nos muestra que podemos guardar la ley de Dios. Se puede ser perfecto, un cristiano perfecto, podemos alcanzar la perfección cristiana, pero como lo dice acá, no como lo dicen los antitrinitarios. Aquí solamente dice que somos santos, pacientes y obedientes y llenos de fe. Pero eso no quita que tenemos falencias humanas por tener todavía naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí nos muestra un grupo de gente que cuando venga la ley dominical y cuando esta gente fiel reciba la lluvia tardía, va a ser gente realmente obediente, hermanos. Gente que está alcanzando la perfección cristiana, pero que está alcanzando la perfección bíblica, no la fanática absoluta. Por eso dice: aquí está la paciencia de los santos. Va a haber gente santa, gente paciente, gente que guarda los mandamientos de Dios, gente que tiene la fe de Jesús. La fe de Jesús, que es fe en Jesús y una fe semejante a la de Él. No sé si me explico. Es una fe en Él y semejante a la de Él. Porque si vamos a la profundidad del tema, no hay nadie en la tierra, hermanos, que haya tenido una fe igual que la de Cristo. Ni siquiera Abraham. Ni siquiera Abraham, que es el padre de la fe. Abraham queda chiquitito a la par de Cristo, y ustedes lo saben. La vida de Abraham también está llena de metidas de pata, porque no tuvo fe. Entonces, cuando vamos a la profundidad del tema, todo lo que nosotros podemos alcanzar en nuestra vida cristiana es grande y elevadísimo, pero no podemos decir que sea igual a lo de Cristo. Nadie va a ser un Cristo en la tierra. Pero noten qué consuelo, hermanos. En Apocalipsis 12, 17... En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, hermanos, también lo mismo. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra o batalla contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué hermoso que es saber que hay gente que guarda los mandamientos de Dios, pero lo guardamos semejante a Cristo. No hay nadie que sea un Cristo en la tierra. El que dice eso es porque está mal de la cabeza y necesita ir a un psiquiatra. Nadie es un Cristo en la tierra. Pero les hago una pregunta: ¿qué pasa cuando alguno se empieza a creer que es un Cristo en la tierra? ¿Qué empieza a pasar cuando surge un líder que comienza a creer que es Cristo en la tierra, que cree que es el Mesías? Parece un loco y se engaña a sí mismo. Termina siendo loco, termina formando secta y termina llevando mucha gente a la perdición. ¿Y por qué? Porque hay gente necia, hermanos, que le cree. Nosotros con la Biblia vamos a ver todo lo contrario. Todo lo que nosotros logramos es semejante a Cristo, semejanza con Cristo, en forma elevada. Hay hombres que han tenido una semejanza con Cristo en forma elevadísima. Pero decir que han sido igual que Cristo, que llegó a un punto en que ya nunca pecaron más, eso es mentira. Ahora, que cuando Cristo ya nos viene a llevar, estamos en un estado ya de éxtasis, que ya no pecamos. Bueno, ahí no pecamos porque son un cortito tiempo ya antes, y estamos sin mancha. Ya viene a llevar una esposa sin mancha, pero es ahí, porque ya estamos mirándolo. Si estamos mirándolo, estamos ya viendo que Cristo viene, no vamos a estar pecando, y menos sellado con la lluvia tardía. Eso te quería preguntar, o sea, ¿cómo está relacionado con el tema del sellamiento? No,
No, eso no explicamos ahora. El tema del sellamiento no explicamos porque es otro tema. Pero es así, alcanzamos la perfección bíblica y lógicamente cuando ya recibimos la lluvia tardía, somos asegurados en obediencia. Pero no significa que porque tengamos lluvia tardía no se puede pecar. Ojo, La lluvia tardía nos asegura para salvación, pero eso no impide que no podamos pecar. Y les paso a explicar por qué. En la lluvia temprana, en la primera centuria, vemos todas las iglesias con lluvia temprana. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, donde había profetas, había gente que hablaba en lenguas, había gente que tenía don de profecía, había apóstoles, y lo mismo, había una fornicación y un adulterio terrible en la iglesia. Y así iban a hablar en lengua en la iglesia. Adán era sin pecado, lleno de poder, lleno de perfección, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la perfección de Dios, y pecó lo mismo, hermano. De manera que el no tener naturaleza pecaminosa e incluso el estar sellado con lluvia tardía, eso no impide que uno pueda llegar a pecar. La lógica teológica nos dice eso. Pero como nosotros vamos a tener tal aborrecimiento por el pecado, por el sufrimiento que nos ha dado, es por eso que no vamos a querer pecar. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces la Biblia nos muestra en esta clase que estamos haciendo, hermanos, que en el tiempo del fin va a haber gente perfecta, pero perfectamente bíblica, no con ese perfeccionismo absoluto de ser un Cristo sobre la tierra o igual que Cristo. No hay nadie. Por ejemplo, veamos 1 de Juan capítulo 2, repasemos. En 1 de Juan capítulo 2, por favor, leamos esto. 1 de Juan capítulo 2, vamos rapidito. Dice así, hermano, los versículos 3 al 6. Vayan tomando nota de esto, hermano. Todos los textos bíblicos tomen nota. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y aquí viene el versículo 6, donde ahora se nos dice cómo tenemos que andar. Hay que obedecer, pero noten, el que dice que está en él debe andar igual que él anduvo. ¿Cómo él anduvo? No dice igual, dice cómo. No dice igual, dice cómo. Si no, no le hubiera costado decir, anden de ahora en más igual que Cristo. El que no ande igual que Cristo, no sirve. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. No está la palabra igual, sino cómo. Entonces aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que saber diferenciar o saber entender que hay una diferencia entre la palabra igual y la palabra como. ¿Saben por qué? Porque por ahí se van a encontrar con antitrinitarios fanáticos o cristianos perfeccionistas. Y ustedes tienen que saber hacerle entender que cada coma y tilde de la ley de la palabra de Dios vale. Por algo está puesta la palabra. No es lo mismo la palabra igual que la palabra como. Entonces se nos hace un llamado, hermanos, a seguir a Cristo, a seguir a nuestro líder, a tratar de ser igual que Él, aunque nunca lo logremos. Porque yo quiero ser como Cristo, pero veré hasta dónde llego. ¿Y hasta dónde llegaremos? Solamente a ser semejante. Qué lindo sería que todos seamos Cristos, ¿no? Pero esa doctrina es satánica. El único que se cree Cristo en la tierra es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado. Él dice, yo soy Cristo en la tierra. Dicen en sus libros de filosofía católica, son un Cristo en la tierra. Y noten cómo está el mundo por creerse sin pecado, su santidad. Porque Él es Cristo en la tierra. Su santidad, Juan Pablo II, su santidad, Benedicto XVI, su santidad, Francisco I, vestido de blanco. Él es como Cristo, Él ya ha logrado la perfección. Eso es doctrina católica, hermanos.
Los cristianos que creen que van a tener una igualdad igual a Cristo, los que creen que van a ser igual que Cristo, están teniendo una doctrina católica. Son papas, son su santidad. Hay que decirle ahora: hola, su santidad, ¿cómo está usted? Así hay que decirle ahora. Y eso ya pasaba en los tiempos de la hermana Huay con el movimiento de la carne santificada. Bueno, ahora sí que hemos hecho una introducción, vamos metiéndonos un poquito más. Vamos a meternos porque vamos a tener 3 clases donde vamos a sacar la duda de estas cosas. Por lo menos con estas 3 clases ya ningún antitrinitario los va a molestar fácilmente. Vamos a Lucas 6:40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40, dice lo siguiente, por favor presten atención. Lucas capítulo 6 y el versículo 40 dice así: el discípulo no es sobre su maestro. ¿Alguien puede ser más que Cristo? No. Mas cualquiera que fuere igual que el maestro será perfecto. ¿Dice así? No. ¿Está la palabra igual o la palabra como? ¿Cómo? ¿Cómo lees? Así les decía Cristo. ¿Cómo lees? Porque hay que estudiar estas cosas, porque no las entendemos, nos cuesta razonarlas. Entonces la Biblia dice, el discípulo, primero quiero que les quede claro, el discípulo no es sobre su maestro. Y otra cosa, tampoco va a ser igual, sino como su maestro, de acuerdo a sus capacidades físicas, porque hoy en día la humanidad tiene muy destruida la capacidad física, la capacidad moral, la capacidad intelectual, la capacidad neuronal, la capacidad sanitaria, la capacidad económica, la capacidad familiar. Entonces Cristo en su cuerpo era perfecto, sabían, tenía una constitución física perfecta. Ese es otro tema. No es lo mismo uno que tiene menos capacidad mental y menos capacidad física que uno que tiene mucha capacidad mental y mucha capacidad física. ¿Quién tiene más posibilidad de ser semejante a Cristo? El que está mejor capacitado. O sea que tenemos que ser como Cristo, de acuerdo a nuestras capacidades, llegar a ser semejante a Él. Por lo tanto, no dice igual, sino como. Y ese será perfecto. Tú eres perfecta en Cristo, hermana. Hermano, tú eres perfecto en Cristo si te mantienes en la lucha. Eres perfecto porque tu posición en Cristo te santifica. El que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice, el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. ¿Podemos ser perfectos, hermanos, sí o no? Sí. Pero la perfección bíblica no dice igual a Cristo, sino ni igual ni superior, sino como Cristo, en manera semejante, de acuerdo a nuestras capacidades espirituales, físicas, mentales y morales. No todos tienen las mismas capacidades físicas, mentales, espirituales y morales. Entonces, ¿a dónde dice que hay que ser igual que Cristo? Entonces, hay una perfección, hermanos, pero es la perfección bíblica, no el perfeccionismo satánico que tiene el cuerno pequeño, que se cree en un Cristo más en la tierra, se cree en un Cristo más en la tierra. El cuerno pequeño dice, yo soy Cristo sobre la tierra. ¿Y por qué soy Cristo sobre la tierra? Porque soy el representante de Cristo y hay que decirle su santidad. Entonces los antitrinitarios, siguiendo la doctrina vaticana, también hay que decirle su santidad a ellos. Porque ellos ya no pecan, son igual que Cristo. En cambio yo digo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Saben lo que digo yo, hermano? Yo digo lo mismo que Pablo. Yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero ¿saben qué? Con la carne a la ley del pecado. Mi carne sirve a la ley del pecado, que ya enseguida paso a explicar qué es eso. Pero sigamos leyendo. Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, vamos rapidito, hermanos. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25, rapidito.
El discípulo no es más que su maestro, entiendan, no puede ser más, ni el siervo más que su señor. ¿Bástale al discípulo ser igual? No. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, y otra cosa, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, no igual. ¿A dónde está la palabra igual? La palabra alos. En griego, en el idioma griego está la palabra alos o héteros. ¿A dónde está la palabra igual, hermanos? Y a alos le dice cuando es algo igual. Cuando Jesús dice la manera del otro consolador. Alos en griego significa algo igual, héteros algo diferente. ¿Sí? No está la palabra igual, hermanos. Entonces vamos a Juan 13, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Bueno, ideas similares, ¿verdad? Hermanos, nosotros podemos llegar a ser perfectos, una gran perfección, hermosa perfección, pero la perfección bíblica. La perfección bíblica, enseña la Biblia, es ser como Cristo, no igual a Él. Y ese como denota el significado de semejanza, no igualdad. Por eso, hermanos, si nosotros continuamos estudiando la Biblia después de haber visto, se va aclarando un poquito más el tema, va redondeando, y eso que esta es la primera clase, faltan 2 más. Pero creo que con esto ya le vamos parando el carro cuando nos vienen a querer hacer el verso como si nosotros no leyésemos bien cada punto y coma y tilde de la palabra de Dios. Entonces ahora viene Pablo y dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente, y por favor presten atención. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Tenemos que limpiarnos nosotros de inmundicia de carne y de espíritu? Ahora, ¿puedo decir yo estoy limpio de todo pecado hasta tal punto que ya extirpé todo pecado de pensamiento, palabra, obra y conducta y todo? No. Es una carrera, pero nadie llega a ser igual que Cristo hasta el punto que diga ya no peco más. Ni siquiera Moisés, porque dice el espíritu de profecía que Moisés casi no pecaba, pero no dice que no pecaba, sino que casi no pecaba. Por eso viene Pablo y dice así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué? De toda inmundicia, tanto de la carne como de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. La santidad que nosotros vamos teniendo por medio de la práctica de la obediencia es algo que tenemos que irlo perfeccionando. Se perfecciona eso. O sea que la perfección es un camino. Dice perfeccionando. ¿Quiénes son entonces los perfectos? Los perfectos son los completos, los maduros, del griego teleios. Perfectos, maduros, completos. ¿Por qué? Porque todos los días se van perfeccionando, porque están en el camino de la perfección. Ser perfectos es andar por el camino de la perfección. O sea que esa santidad que nosotros vamos logrando por medio de la gracia de Dios, ejerciendo la fe y practicando la obediencia,
es un constante perfeccionamiento. ¿Por qué somos perfectos en Cristo? Porque nos vamos perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando y cada vez más perfeccionándonos. Algunos se perfeccionan con más velocidad, más rápidamente que otros con menos velocidad, pero todos se van perfeccionando. Y bueno, y están los que no se perfeccionan. El tibio, el mundano, el apóstata, el hereje, ese no se perfecciona nada. Yo, disculpa, yo tengo acá que perfecto significa sincero, entero, completo, íntegro. Muy bien. Sincero, perfecto, completo, íntegro. También otros diccionarios de griego le aumentan la palabra maduro, completo. Una persona que tiene repartida toda su voluntad a Dios, que entrega todo su corazón y aunque es defectuoso, le entrega todo para hacer lo que Él pide. Por eso, 2 Corintios 7:1 te muestra que uno va perfeccionando la santidad. No dice que se la logra de un día para el otro. Y tampoco dice que va a haber un día en que digamos, ya logré la perfección. Ya logré la perfección. Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, logré la perfección. ¿Dice así? No. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pero no dice, ya estoy por morir, ya llegué a ser igual que Cristo, el tiempo de mi partida está cercano. No dice así. Entonces, hermanos, con 2 Corintios 7:1 vemos que la perfección es andar en el camino de la perfección, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Es un camino a recorrer, hermanos. Pero mucha gente no entiende esto y yo estoy dando este tema en la lluvia tardía. ¿Saben por qué? Porque la lluvia tardía nos va a perfeccionar, hermanos. La lluvia tardía nos va a perfeccionar con su poder. Y ahí vamos a reflejar de una manera tremenda el carácter de Cristo. Vamos a reflejar en la lluvia tardía de una manera tremenda el carácter de Cristo. Y vamos a quedar asegurados reflejando el carácter de Cristo de una manera tremenda, sin igual. Pero decir que yo, con la lluvia tardía, vamos a hacer todo Cristo sobre la tierra, tampoco, hermanos. Tampoco. Sin embargo, esa doctrina del perfeccionismo de los antitrinitarios mete un fanatismo tremendo en las personas porque quieren extirpar la naturaleza pecaminosa de su vida y no se puede, y se van a volver locos porque no van a poder. Y yo te voy a empezar a mostrar ciertos principios que ellos no te muestran, porque en toda esta clase que estamos dando, yo te estoy mostrando que ellos jamás te van a mostrar. Te estoy mostrando cosas que ellos jamás te van a mostrar. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20 dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 dice lo siguiente. Ciertamente no hay hombre justo, ¿no? Noten que este hombre es justo, en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre más sabio del mundo después de Cristo, el segundo hombre más sabio del mundo, porque Cristo le ganó, él dice con su tremenda sabiduría, dicen, noten, yo grafico acá, hagamos de cuenta que en la tierra hay un hombrecito. Dice que este hombrecito es justo. Y dice que hace el bien. No, somos justos cuando somos justificados por la fe. Digamos que este es un hombre justo porque ha sido justificado por la fe en Jehová o en Cristo. Dicen que hay un hombre que es justo y que hace el bien, practica el bien, obedece el bien, persevera en el bien. Y dice el sabio Salomón que por más que este hombrecito sea justo y haga el bien, no va a haber un punto en que él no peque. Y te lo dice ciertamente, ciertamente, ciertamente.
Ah, pero estos versículos, todo el fundamento bíblico que yo estoy mostrando hoy, ellos no lo saben, no lo entienden ellos. En todos los escritos que yo he leído de ellos, nunca aparece todo el fundamento bíblico que yo estoy dando en esta clase y lo que voy a dar en las otras dos clases, eso no aparece. Eso no lo saben ellos. Hermanos, siempre ha habido hombres justos que hacen el bien. Y dentro de esos hombres justos que hacen el bien, el sabio Salomón te dice algo muy profundo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Y esta es una explicación con significado general que te está diciendo que ni hubo, ni hay, ni habrá. Ahora, dejando de lado el común de la humanidad, ¿quién fue el único que fue un hombre justo que hizo el bien y que realmente nunca pecó? Cristo Jesús. El único hombre, pero Salomón acá no está hablando, no lo está englobando a Cristo, sino a los hombres comunes y corrientes. A los hombres comunes y corrientes que no son Dios hecho carne. Hubo un solo hombre que fue Dios hecho carne. Los demás hombres de la humanidad no son la deidad hecha carne. Son participantes de la naturaleza divina, sí, pero no son Dios hecho carne. Entonces el sabio Salomón, considerando solamente a los hombres que no son Dios hecho carne, sino dicen así, dice de ellos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se va entendiendo, hermanos? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, dice lo siguiente. Rapidito, hermanos, dice así, busquemos. Si hubieren pecado contra ti, ¿qué más? Porque no hay hombre que no peque. Porque no hay hombre que no peque. Y salen los antitrinitarios y dicen, no, nosotros ya hemos logrado la perfección, no pecamos. No, nosotros dentro de un año ya la vamos a lograr. No, fulano ya la logró, no peca. No, y salen los binitarios y los trinitarios y los unitarios y los antitrinitarios y los de deidad rara. No, nosotros ya somos perfectos. Están contradiciendo a toda la Biblia, hermanos. Primera de Reyes 8:46 dice, si hubieren ellos pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Muéstrenme un hombre que no peque. ¿Quién no lee la Biblia? ¿Cómo leen? No hay hombre que no peque. Segunda de Crónicas 6:36. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36, dice lo siguiente. Si pecaren contra ti, y ahora usa otra palabra como concluyendo, pues no hay hombre que no peque, pues no hay hombre que no peque, no hay hombre que no peque. Y Salomón está hablando en profundidad. Él, con la sabiduría tremenda que tenía, está dando una declaración genérica y abarcante, porque si no Salomón hubiera dicho, no hay hombre que no peque, pero hay un grupito que logra no pecar, y hay este otro grupo que no logra pecar, y está otro grupo de tal iglesia que no logran pecar, y hay ciertos hombres que en ciertas circunstancias no pecan nunca más. No, Salomón es clarito cuando él habla, porque aquí también está hablando Salomón. Sí. Pues no hay hombre que no peque, hermanos. No hay hombre que no peque. Entonces, estaba hablando de los israelitas que eran fieles, ni siquiera ellos. Y Salomón, que en su primera instancia fue fiel, ustedes saben que Salomón tuvo 3 etapas de su vida. Primera etapa de fidelidad, etapa media, que fue la gran parte de su vida, de infidelidad, y la última etapa de su vida de fidelidad.
Y aún en su primera etapa de fidelidad, la segunda de infidelidad y la tercera de fidelidad, él dice, no hay hombre que no peque. Pero todo este fundamento bíblico ellos no lo conocen, no saben, no lo presentan, no lo explican ellos. Ellos son muy vivos para darte con un caño con los otros versículos, pero yo siempre voy y les saco los otros. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios capítulo 20, versículo 9. En Proverbios capítulo 20, versículo 9, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Había dicho Pablo, ¿qué decía Pablo? Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese versículo, 2 de Corintios 7:1, ¿contradice a Proverbio 29? No contradice, sino que armonizan. Pablo dice, sí, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sí, podemos limpiarnos, pero alguien se va a limpiar completamente. Es decir, ¿sabes qué, Pablo? Yo ya me limpié de todo y ya no tengo ni pecado ni tendencia al pecado. Yo he limpiado mi corazón, mi mente. El espíritu, la mente, el corazón. Entonces dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir? Y yo también les pregunto, a ver, ¿quién va a decir? ¿Los antitrinitarios? ¿Los del movimiento de la carne santificada de los tiempos de la hermana Huay? ¿Los antitrinitarios muy conocidos? ¿Quién va a decir? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ahora, ¿sabe cómo lo filosofan este texto? Dicen, no, lo que pasa es que acá está diciendo del que no ha conocido a Cristo, porque el que no ha conocido a Cristo, claro, ¿quién le limpia los pecados? No. Aquí está hablando del fiel, como el mismo Salomón, que ya ha conocido a Cristo y ya ha sido justificado por la fe, y siendo justificado por la fe, ya sea que obedezca o desobedezca, que sea fiel o que sea aparte, ya ha conocido a Dios, tiene conocimiento y ha tenido fe y justificación en Él, y ahora Él dice, está hablando para el que conoce la fe, no está hablando del pagano, está hablando para los que conocen la fe, y Él lo habla también para sí mismo, y para los israelitas fieles de su tiempo, y para los cristianos fieles de todas las épocas, para los que yo son justificados por la fe en Cristo, y dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Aquí se está refiriendo a la responsabilidad de la obediencia de uno, que por más que nosotros nos limpiemos de inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, nadie va a poder decir, yo ya tengo mi corazón totalmente limpio en el sentido completo, en que yo pueda decir, limpio estoy de mi pecado. Ya no tengo pecado, estoy limpio. Si está limpio es porque ya no tiene pecado. Y al decir que ya no tiene pecado es porque ya no tiene tendencia al pecado, ni tiene naturaleza pecaminosa, ni peca. El que dice, yo estoy limpio de mi pecado, es un hereje. Por eso Salomón dice, ¿quién podrá decir? Yo puedo estar limpio de mi pecado recién, porque acabo de pedir perdón a Cristo de mis pecados. Y los que cometo recién en 2 segundos después, 3 segundos después, 4 segundos después, a veces cometemos ¿cuántos pecados en un minuto? Que un mal pensamiento, que un mal sentimiento, que una mala mirada, que un mal gesto, que una mala palabra, que una mala conducta. ¿Quién puede decir, ya estoy limpio de mi pecado? Limpio, miren, estoy limpio, soy limpio de mi pecado. ¿Quién puede decir eso? Si cada segundo pecamos, ya sea con el pensamiento o el sentimiento. No, pero esto no saben ellos, ¿no? Esto se aplica a los cristianos, no al incrédulo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Cada rato tenemos que ir a Cristo para que nos limpie, y aún así volvemos a pecar. Nada más que hay 2 formas de pecar. Está el que peca por defecto o por debilidad, y está el que peca porque quiere pecar. Hay 2 maneras distintas de pecar, ¿no? Básicamente hablando. Hay más, pero yo solamente menciono 2. Está el que peca, bueno, porque ha sido tonto, porque se descuidó, estaba débil y se ha dejado llevar por la carne. No es malo. Y después está el malo,
el que peca porque quiere y es piedra de tropiezo para otras almas y no le importa, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23, vamos rapidito. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23. El versículo 10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. En la profundidad del tema, ha habido millones de justos en la historia por la fe en Jehová. Pero ¿dónde hay un justo que nunca haya pecado o que después de conocer a Dios nunca más pecó? Aquí se está refiriendo en forma absoluta, no hay un justo, ni aun uno, porque está hablando de los hombres genéricos. Entonces, como no hay ni uno, Dios mismo se ha tenido que hacer carne para que Él sea el que justifique al que es de la fe de Jesús. Y no se me hagan los lentos, no vayan entendiendo esto, porque por ahí, hermanos, se van a encontrar con los fanáticos y no van a saber cómo responder. Versículo 23. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen el mismo principio. Exactamente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento por todos lados te muestra que por más maravilloso que han sido los cristianos, Enoc, Elías, el profeta Daniel, que era muy amado, hasta el profeta Daniel, que era muy amado, dice que oraba 3 veces al día y confesaba delante de su Dios. Hasta los más maravillosos, los más dulces, los más tiernos, los más mansitos, los más flemáticos, hasta ellos pecaban y necesitaban constantemente pedir perdón por sus pecados con la fe en el Mesías que habría de venir o que ya había venido. Pero ahora vamos a un punto fuerte, hermanos. Vamos a un punto muy fuerte. Romanos capítulo 7, hermanos. Hermanos, yo tengo un sermón sobre Romanos 7, mejor dicho, tengo una serie sobre Romanos 7, que podríamos hacer 7 clases de Romanos 7. Hermanos, Romanos 7 te voltea por el piso la doctrina del perfeccionismo antitrinitario. Todo Romanos 7. Y no hay que ser tontito, hermanos. No podemos decir que aquí Pablo estaba hablando de su vida antes de la conversión. Aquí está hablando ahora, hermanos, cuando él, a mí qué me importa la vida antes de la conversión. A mí no me interesa lo que era Pablo antes de su conversión. A mí no me interesa qué es él cuando se ha convertido y qué tiene para ministrarme ahora en base a sus escritos inspirados por el Espíritu de Dios. Presten atención. Romanos 7 es fabuloso, hermanos. Te tira por el piso y humilla en el polvo la voluntad humana, hermanos. Te muestra que sin Cristo no somos nada. Somos nada. Romanos capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 25. Así. Presten atención. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo que soy cristiano ya con fe en Cristo, yo soy espiritual y ¿saben qué? Yo ya no peco. Hermanos, Romanos 7 te destroza, te humilla la doctrina del perfeccionismo. Y Pablo, cuando escribe Romanos, ya tenía bastante añitos de cristiano tenía ya. Bastante añitos de cristiano tenía ya Pablo. Y noten, con el versículo 14 nomás, dicen que Pablo, tremendo apóstol, lleno de la potencia del Espíritu de Dios, tenía todos los dones del Espíritu. Era apóstol, profeta, hablaba en lenguas, era maestro, era doctor, era evangelista, era enviado. Hermanos, era muy cristiano, era evangelista, todo.
El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo. Pablo, un cristiano súper consagrado, el famoso apóstol Pablo, que no ha habido otro como él, dice, mas yo soy carnal y aparte de ser carnal, soy vendido a sujeción del pecado. La parte carnal, su naturaleza pecaminosa era carnal y estaba sujeta al pecado. Hermanos, nuestra carne está sujeta al pecado. La parte carnal nuestra, tú eres vendido a sujeción del pecado. Nunca vas a poder dejar de ser vendido a sujeción del pecado, sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga Cristo y te quite el cuerpo de esta muerte. Que lo mismo dice el versículo que sigue. Pero hermano, el versículo 14 dice que Pablo, con tan poderoso cristiano que era carnal y vendido a sujeción del pecado. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de Pablo y nuestro cuerpo carnal está sujeto a la tendencia al pecado. Tenemos tendencia al pecado, tenemos naturaleza pecaminosa con tendencia al pecado. Tú estás vendido a sujeción del pecado. Versículo 15. Y ahora noten lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago, lo entiendo. Porque lo que quiero, eso hago. Lo bueno, lo que amo, ahora ya hago todo lo que amo. ¿Dice así? No, hermanos, no dice así. Entiendan los perfeccionistas, no dice así. Romanos 7 es un golpe mortal en la cara, los deja knockout a los perfeccionistas. El versículo 15, hermanos, te muestra cómo es un cuerpo carnal con tendencia pecaminosa. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Yo no entiendo por qué hago lo que hago. Por eso lo que hago no lo entiendo. Y dice, ¿no te ha pasado esto, hermanos? ¿No les ha pasado que cuántas veces queremos obedecer? Todos los días hacemos una renovación de nuestra consagración. Todos los días cuando nos levantamos queremos consagrarnos nuevamente. ¿Y qué pasa? Tenemos malos pensamientos, malos sentimientos, malas palabras, malas obras, malas miradas, malos gestos. ¿Y por qué? ¿Que no era que ya no pecamos más? ¿Que no es que ya somos igual que Cristo? ¿O que no era que en el futuro vamos a ser igual que Cristo? ¿Cuántos años tenemos de cristiano? Aquí hay gente que tiene 5 años de cristiana, 10 años de cristiano, 15 años de cristiano. Yo tengo 20 años de cristiano y con 20 años de cristiano no he llegado a ser igual que Cristo. Se suponía que en 20 años de cristiano, hermanos, ya por lo menos tendría que ser igual que Cristo, ¿o no? ¿Y a dónde está? Porque el versículo 15 te dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hacer, hago. Hago lo contrario a lo que quiero, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Y por qué a veces hacemos lo que aborrecemos? Porque tenemos naturaleza pecaminosa con tendencia al pecado. ¿Cristo tenía naturaleza humana? Sí. ¿Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa? No. Sí. Pero no tenía. Pero sin tendencia al pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque la hermana White dice que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Pero después ella explica, en la comparación de cita con cita, que tomó la naturaleza pecaminosa con todo su pasivo y que era una naturaleza pecaminosa como la nuestra, pero sin tendencia al mal. Porque si no, no podría haber sido el segundo Adán. Y eso ya lo paso a explicar enseguida. ¿No? ¿Han entendido el versículo 15? Bueno, vamos al 16. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Y le hago una pregunta, ¿es buena la ley o no? ¿Nos baja la caña? ¿Nos hace ver que somos malos la ley o no? Es re buena la ley. Es re buena. A cada segundo nos hace ver cómo somos de malas personas. Versículo 17. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí.
Ah, entonces ahora entendemos lo que quería decir Proverbios 29. El pecado que mora en mí, hermanos, en ti mora el pecado, aunque en este momento no estés pecando. Digamos que ahora tú en este momento, como tú estás centrando tu mente en el estudio bíblico, no estás pecando. No estás teniendo mal pensamiento, no estás teniendo mal sentimiento, no estás haciendo malas obras, no estás insultando a nadie, no estás pecando. Pero por más que no estés pecando, el pecado mora en ti. Aquí no se habla de la práctica del pecado, sino de una dimensión más profunda que es que el pecado mora en mí. ¿Y qué significa que el pecado mora en el hombre? ¿Cómo se llama eso? Naturaleza pecaminosa, con tendencia al pecado. Aquí no se habla del pecado practicado, sino del pecado viviente en nosotros que vive como naturaleza pecaminosa. Por eso yo les enseñaba en las clases de la humanidad de Cristo, recuerdan que el pecado existe como práctica y como naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que no les entra en la cabeza a los antitrinitarios. No les entra, y por eso estas clases son largas. ¿Y por qué son largas? Porque hay que detenerse a explicar todo esto. Ah, no, pero ellos no saben Romanos 7, ya no estudian Romanos 7, no lo entienden, no lo explican. El pecado existe como práctica pecaminosa contraria a la ley de Dios y como naturaleza pecaminosa, ya como el pecado que mora en mí. Pero tú ahora estás aprendiendo de Cristo, estás sumiso, estás obediente, no estás pecando en pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Pero entonces, ¿cómo lo mismo mora el pecado en ti si tú no lo estás practicando? Entonces, ¿cómo qué mora? ¿Cómo mora? Como naturaleza pecaminosa con tendencia al pecado. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero sin tendencia al pecado. Yo le hago una pregunta. ¿Cristo era humano? Sí. ¿Tomó nuestra naturaleza pecaminosa caída y degradada? Sí. ¿Moraba en él el pecado? No. ¿Practicó el pecado? No. Bien, hermanos. ¿Ahora entienden lo precioso que es Jesucristo? Y nosotros no valemos para nada, hermanos. Cristo es todo para nosotros. Y en Él somos hechos completos en Cristo. Pero ¿qué me vienen a mí con esa soberbia de creer que ellos van a ser igual que Cristo? ¡Qué blasfemia, hermano! Yo lo leo a Pablo, yo estoy conversando con Pablo acá. Yo estoy conversando con Pablo y Pablo me dice lo contrario a lo que enseñan los antitrinitarios. Yo converso con Pablo y Pablo me baja la caña y me muestra que no es así la mano. Yo estoy meta a hablar con Pablo acá. Y Pablo me lo deja clarito. Pablito, era impresionante la sabiduría que tenía, hermanos. No sé si me explico. Sí. Sigamos leyendo, hermanos. El versículo 17 te habla de la naturaleza pecaminosa, hermanos. El pecado que mora en nosotros. Y ahora dice el versículo 18. Y ahora continúa explicando porque alguien podrá decir, pero yo no entiendo lo que significa que el pecado mora en mí. Yo no entiendo, soy chiquito, no entiendo. Bueno, ahora lo explica el versículo 18. Lo explica, hermano. Yo me gozo en la sabiduría bíblica. Me gozo, hermanos. Y ahora nos va a explicar cómo es eso de que el pecado mora en nosotros. Versículo 18. Y yo sé que en mi carne, en mi carne no mora el bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Podía decir Cristo, en mi carne no mora el bien? No. ¿Cómo va a ser mi Salvador un hombre en el cual mora el mal y en el cual mora el pecado? ¿Podría salvarme a mí un hombre en el cual mora el pecado y en el cual en su carne no mora el bien? Ojo, ojo con hablar de la humanidad de Cristo sin saber. Los antitrinitarios lo dejan a Cristo como que es un flor de pecador pícaro igual que ellos. Pero cuando yo charlando con Pablo, estoy tomando acá un té de soja vegetariano y estamos charlando, estoy conversando con Pablo y Pablo me muestra otra cosa muy distinta de la humanidad común. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer,
mas efectuar el bien no lo alcanzo. Ah, pero los antitrinitarios sí. En ellos no mora el pecado, en ellos sí mora el bien. Ellos lo que quieren hacer, eso hacen, y ellos alcanzan lo que quieren. Pues resulta que Pablo no lo lograba y ellos ya lo han logrado. Ni Pablo lo lograba y ellos ya lo han logrado. ¿Cómo explican ustedes eso, queridos hermanos en la fe? Pablo no lo lograba y ellos sí. ¿Ustedes con quién se quedan? ¿Con la Biblia o con lo que dicen ellos? Con la Biblia. La Biblia es poderosa y es perfecta, hermanos. Sigue diciendo: mas efectuar el bien no lo alcanzo, pero los antitrinitarios sí. Versículo 19: porque no hago el bien, le voy a ser sincero, dice Pablo, no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Ah, pero los antitrinitarios hacen el bien que quieren y el mal que no quieren tampoco lo hacen. ¿A quién le creen ustedes? A Pablo, como siempre. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí es donde viene el tema, que por más que tú no quieras pecar, siempre, ¿no te ha pasado algunas veces que tú no quieres pecar, pero se te cruza un mal pensamiento y se te cruza un mal sentimiento y tú ibas con la mejor disposición de tratar bien a alguien, pero justo te gritaron y tú quizás no le respondiste mal, pero le respondiste un poco nervioso? Ahí es donde entra que has sido defectuoso y has obrado, ya no tú has obrado el pecado, sino el pecado que mora en ti, porque te ha salido la naturaleza pecaminosa. Y ahí vemos que Pablo sí estaba convertido, porque él decía: yo quiero hacer el bien, pero no. Muy bien, Pablo estaba convertido porque él dice: yo quiero hacer el bien. Entonces eso muestra que estaba convertido. El versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos ahora hacer el bien por la naturaleza que Cristo ha puesto en nosotros, que es la naturaleza de Cristo, pero ¿por qué a veces se nos salta la ficha y queríamos obedecer y nos salió otra cosita? Porque tira la naturaleza pecaminosa. Ya no lo obraste tú, sino el pecado que mora en ti. Entonces el versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Hallo esta ley, una ley que no la han hallado los antitrinitarios, pero Pablo la halló. Pero los antitrinitarios no hallaron esta ley, pero Pablo sí. Y dice: hallo esta ley, que el mal está en mí. Y hermanos, ¿podemos sacar el mal que está en nosotros? No, porque el pecado mora en nosotros. ¿Cuándo se nos va a quitar recién la naturaleza pecaminosa? Cuando el cuerpo corruptible se transforma en incorruptible. Cuando el cuerpo corruptible, que es corruptible por la naturaleza pecaminosa, sea transformado en la semejanza del cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Se va entendiendo? Entonces, ahora viene el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hermanos, yo con mi mente, yo estoy convertido, yo quiero ser maravilloso, yo me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. Pero el versículo 23 llega a un clímax ya explicando lo que es la naturaleza pecaminosa. Ahora el versículo 23 dice: mas veo otra ley en mis miembros. Dice, les quiero explicar algo, dice Pablo, algo muy profundo. Por más que yo soy renovado en espíritu, no somos renovados en la carne. Hermano, cuando nosotros nos convertimos, ¿qué se nos da? Corazón nuevo y espíritu nuevo. Que es lo mismo, corazón y espíritu es lo mismo. Corazón nuevo, espíritu nuevo. Porque Cristo escribe su ley en mi mente, que es lo mismo que el corazón, que es lo mismo que el espíritu, que es lo mismo que la inteligencia, que es lo mismo que el entendimiento. Somos renovados por dentro, somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahora te hago una pregunta: ¿somos renovados en el cuerpo y la carne? ¿Y qué misterio descubrimos en nuestra carne? ¿Qué hay en nuestra carne? La naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo explica y dice: mas veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi espíritu. ¿Y qué es el espíritu por el contexto? La mente y el hombre interior. ¿Se va entendiendo? ¿Se explica? Bueno. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela. Siempre vamos a tener en nosotros algo que se revela a la obediencia a Dios. Por eso dice, mas veo otra ley que se revela contra la ley de mi espíritu. Es la ley de Dios. Que es la ley de Dios que está en el espíritu, en la mente, en el corazón, en el hombre interior. Dice acá que se revela contra la ley de mi mente. De mi mente o de mi espíritu, es lo mismo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, detengámonos acá. Ahora comparemos la última parte del versículo 14 con la última parte del versículo 23. Hagamos comparación de textos. Comparemos la última parte del versículo 14 con la última parte del versículo 23. Leamos. Dice así: mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ahora, versículo 23. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una contradicción entre la ley de Dios que está en nuestra mente y la ley del pecado que está en nuestros miembros. Esa ley del pecado, esa ley, esa normativa, ese sistema, toda esa complejidad que se revela contra la ley del Espíritu, esa ley del pecado es lo que nosotros le llamamos la naturaleza pecaminosa con tendencia al pecado que tenemos nosotros los seres humanos. Y ahí se puede distinguir, surge la lucha del cristiano. Ahí es donde surge la lucha del cristiano, y por eso es que yo no estoy de acuerdo con esos predicadores que dicen que Cristo lo hace todo, que la obediencia sale natural, que ya no hay que esforzarse para obedecer, que ya no hay que hacer nada, porque nadie tuvo más comunión con Cristo que Pablo y Juan. Y Pablo, aún teniendo comunión con Cristo, él veía que había algo que se le revelaba para que él no obedezca y por lo tanto tenía que esforzarse. Y él se cansa de escribir, Pablo, que él batalla contra su cuerpo y lo pone en servidumbre. Y pelea la buena batalla de la fe. Por eso cuando te vengan a decir que la obediencia sale natural después de que uno conoce a Cristo, que no hay que esforzarse para guardar la ley, que Cristo lo hace todo por ti, eso es doctrina satánica. Después sale todo natural. Dice que después sale todo natural. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde sale natural? No pueden ser tan ignorantes, hermanos. Hermanos, yo he conocido cristianos los más maravillosos y los más espirituales. Y yo he visto cuando los tratan mal y no les sale nada natural, hermano. También se enojan y también contestan. Por eso el versículo 23 dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos somos llevados cautivos a la ley del pecado que está ¿a dónde? En nuestros miembros. Hermanos, en nuestros miembros, en nuestra carne está la ley del pecado. Y somos llevados cautivos a la ley del pecado por más que estamos convertidos. Por más que yo esté convertido, mi cuerpo, mi carne es llevada cautiva a la ley del pecado que está ¿a dónde? En nuestros miembros. Y ahora dice Pablo en el versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Y cuándo vamos a ser liberados del cuerpo de esta muerte? En la segunda venida de Cristo. Y ahora en el versículo 25 dice algo interesante, hermanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente en Él tenemos, ahí sí te puedo decir, si tú tienes fe en Cristo, toda la perfección perfecta de Cristo te es imputada a ti y ahí somos perfectos en Cristo. Pablo separa todos los hombres de lo que era Jesús. Exactamente, y aquí Pablo separa lo que son todos los hombres de lo que es el hombre Jesucristo, que es muy distinto. Jesucristo es santo y perfecto y puro, sin tendencias al pecado. Entonces en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo también doy gracias por Jesucristo, hermano, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él no era así.
Y ahora dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra carne siempre va a servir a la ley del pecado. ¿Y qué es la ley del pecado? La naturaleza pecaminosa. Entonces, como nosotros con nuestra mente servimos a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado, hay lucha entre la ley de Dios que está en la mente y la ley del pecado que está en los miembros, y estas dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Y también se corrobora que Pablo estaba convertido porque él dice con la mente sirvo a la ley de Dios, no dice mente carnal, claro. Dice en otros textos. Y aquí vemos que Pablo estaba convertido porque dice con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cómo va a servir con la mente a la ley de Dios si Dios no ha escrito su ley en su mente? ¿Y cuándo escribe Dios su ley en nuestra mente? Cuando nos convertimos, hermanos. Cuando nos convertimos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, vamos a Romanos. No quiero avanzar mucho de esto, pero ya van a ver que con estas 3 clases que vamos a dar van a ser suficientes para que no se dejen avasallar por ningún antitrinitario o perfeccionista satánico. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Y estoy explicando algo que debiera explicar en las clases de Humanidad de Cristo, pero que bueno, quiero sacarle de las dudas ahora para los hermanos que están teniendo dudas. En Romanos capítulo 5, versículo 14, hermanos, dice lo siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este es un versículo muy profundo, hermano, es para un sermón, pero yo lo voy a explicar sencillo y cortito. En Romanos 5:14 lo vuelvo a leer para que entiendan. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, hermanos, hacemos acá un diagrama. Nosotros tenemos Adán, presten atención, Adán, y tenemos Cristo. Adán era el tipo y Cristo era el antitipo. No se olviden de eso. Adán es el tipo y Cristo es el antitipo. Luego nosotros tenemos la línea de la historia y tenemos que desde Adán hasta Moisés, dice Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán hasta Moisés hubo muerte. Si hubo muerte es porque hubo pecado. Y si hubo pecado, está queriendo decir, es porque hubo ¿qué? La ley de Dios. Por supuesto, esto es algo muy profundo que yo no lo puedo explicar ahora, que esto lo explico cuando doy clases de ataque y defensa a la ley de Dios. Pablo dice, yo no hubiera conocido el Pecado si no fuera por la ley. Exactamente. Entonces, en una palabra, porque hay mucha gente que dice que desde Moisés en adelante recién hubo muerte porque hubo pecado, porque hubo ley. Entonces dice, desde Moisés hasta Cristo hubo muerte, pecado y ley. Y encima desde Cristo ahora solamente hay gracia. Entonces, no. Aquí lo que está diciendo que desde Adán hasta Moisés hubo muerte porque hubo pecado, porque hubo ley de Dios. Pero ojo, noten lo que dice. No obstante, reinó la muerte, y bueno, se entiende porque hubo pecado y ley de Dios. Había 10 mandamientos desde Adán hasta Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, pero que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora noten el gráfico. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte porque hubo pecado, porque hubo ley de Dios, aún en los que pecaron, pero en los que no pecaron
a la manera de la rebelión de Adán, aún los otros que pecaron, pero que no pecaron como Adán. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Adán, cuando pecó, no tenía naturaleza pecaminosa. O sea que todos nosotros pecamos, pero no pecamos a la manera de la rebelión de Adán. Porque Adán pecó sin naturaleza pecaminosa, en cambio nosotros pecamos con naturaleza pecaminosa. Luego, si Adán pecó sin naturaleza pecaminosa, luego en Cristo dice que Adán es el tipo de Cristo o figura del que había de venir, porque el que había de venir era Cristo. Entonces Cristo, encontramos ahora que es un ser humano y tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero si es figura del que había de venir, pero como Cristo es el antitipo de Adán, y Adán no pecó como nosotros, y si Cristo es el antitipo de Adán, ¿cómo tiene que ser Cristo? Entonces ahí descubrimos que Cristo ahora tomó nuestra naturaleza humana, tomó la humanidad y tomó nuestra naturaleza pecaminosa degradada sobre sí, pero como era el tipo de Adán, el antitipo de Adán, como era el antitipo de Adán, entonces Cristo no podía tener tendencia al pecado. Entonces aquí está el misterio. Vuelvo a leer Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, porque nosotros no pecamos como Adán. Adán pecó sin naturaleza pecaminosa, nosotros con naturaleza pecaminosa. Entonces, la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Cristo no tenía naturaleza pecaminosa como Adán o tenía naturaleza pecaminosa como nosotros? Ninguna de las dos. ¿Van entendiendo? Y eso era lo que yo explicaba en La Humanidad de Cristo, la serie llamada La Humanidad de Cristo, y vuelvo a retomar esta explicación para que entiendan. Dice Romanos 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura. Adán es figura del que había de venir. Entonces, Adán no tenía naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos totalmente naturaleza pecaminosa. Ahora el debate que se da, hermanos, en el mundo cristiano, y que a mí me da gracia porque he leído todo, porque mi equipo me ha impreso todo, hay un grupo que dice: no, Cristo no tenía naturaleza pecaminosa, era como Adán, era completamente como Adán. ¿Es así? No. Y viene el otro grupo que dice, fanático: Cristo era igual que nosotros, tenía toda la naturaleza pecaminosa como nosotros. ¿Es así? Tampoco. Cristo, ¿en qué sentido fue como nosotros y en qué sentido fue como Adán? Cristo, para poder redimir el fracaso de Adán y para poder ser en parte como nosotros, tenía que cumplir los dos factores. Tenía que ser en parte como Adán y en parte como nosotros. Porque Adán, hermanos, tiene dos fases. Adán tiene dos fases. Antes de pecar y después de pecar, porque él siguió viviendo después de pecar. Dios no lo mató, sino que siguió viviendo después de pecar. Entonces Adán tiene dos fases: antes de que pecó y después de que pecó. Entonces Cristo, mis queridos hermanos, tenía que abarcar esas dos fases de Adán, antes del pecado y después del pecado, para poder identificarse con nosotros. Entonces, ¿cómo iba a ser Cristo para poder redimirlo a Adán? Porque Adán le dice: mira, Señor, yo antes no tenía naturaleza pecaminosa y después la tuve totalmente. ¿Cómo me va a redimir a mí? Entonces Cristo soluciona este problema. Cuando Él se hace humano, Él iba a tomar toda nuestra naturaleza pecaminosa, pero si tomaba totalmente nuestra naturaleza pecaminosa, ya no podía sustituirlo a Adán y ser figura de Adán, porque Adán hubo un tiempo en que él era sin pecado. Entonces, para poder ser probado como Adán y triunfar donde Adán fracasó, él tenía que tener algo de Adán. Entonces, como Adán
fue tentado sin tener tendencia al pecado, ahora a Cristo se lo iba a probar también como Adán, pero se lo tenía que probar en el mismo terreno que Adán en ese aspecto. Entonces a Cristo también se le confiere el no tener tendencia pecaminosa. Pero como tenía que ser redimido Adán después de haber pecado, y como Adán después de haber pecado ya tuvo naturaleza pecaminosa, también tenía que enfrentar esa otra dimensión de Adán. Entonces Cristo ahora toma nuestra naturaleza pecaminosa con todo su pasivo, como dice la hermana White, toma nuestra naturaleza pecaminosa con todo su pasivo, pero sin la tendencia al pecado. Entonces logró abarcar el antes y el después de Adán en el pecado. Entonces Cristo tomó toda nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, tomó toda la naturaleza pecaminosa de Adán después del pecado, y tomó esa falta de tendencia al pecado de Adán antes del pecado. Vuelvo a repetir a ver si se va redondeando el concepto. Adán tomó toda la naturaleza pecaminosa de Adán. Cristo tomó, hermano, disculpen, ¿ve que esto es difícil? Sí. ¿Ve por qué ustedes tienen que estudiar? Yo lo entiendo, hermanos, pero ¿ven por qué ustedes tienen que estudiar? Bueno, repitamos. Entonces Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán después de su pecado, y también tomó el no tener tendencia al pecado de Adán antes de su pecado. Entonces ahí, al tomar esa constitución, podía enfrentar la tentación en el mismo terreno en que se encontró Adán antes del pecado, y poder socorrerlo a Adán después de que cayó en pecado. Hermano, esto es algo profundo, yo lo entiendo. Ahora el tema es que ustedes lo puedan entender. Entonces, cuando alguien viene y dice, Cristo no tuvo naturaleza pecaminosa de ningún tipo, eso es mentira. El espíritu de profecía dice que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, degradada y caída. Así dice el espíritu de profecía. Pero después también dice el espíritu de profecía que esa naturaleza degradada y caída que tenía Cristo como humano no tenía tendencias al pecado, no tenía esa tendencia impía y sinvergüenza que tenemos nosotros. Entonces queda perfectamente explicado por la comparación de cita con cita la maravillosa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo en su humanidad abarcó la parte de Adán antes de caer en pecado y la parte de Adán después de caer en pecado. Y al haber abarcado esas dos dimensiones, pudo enfrentar la tentación igual que Adán y venció y pudo socorrer a todos los hijos de Adán después del pecado. Por eso es que nosotros somos redimidos, aunque nosotros no hemos pecado a la manera de la rebelión de Adán. Nosotros pecamos con naturaleza pecaminosa, completita. Y Adán pecó sin naturaleza pecaminosa. Y Cristo tenía una parte de las dos para poder ayudar a las dos partes. ¿Se entiende, hermanos? Y eso es lo que logra correctamente hacernos entender cuando vamos a la comparación de cita con cita del espíritu de profecía. Entonces, cuando la hermana White dice que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, caída y degradada, nosotros tenemos que preguntar, ¿en qué sentido? Y entramos a buscar otras citas del espíritu de profecía donde se nos explica claramente en qué sentido Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, degradada y caída. Qué hermoso que es Cristo, hermanos. Hasta la humanidad de Cristo es un misterio para nosotros. Entonces, no es ni la una ni la otra, hermanos, sino que es una combinación, una parte de las dos naturalezas conjugadas perfectamente en la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo, hermanos, si Cristo hubiese tenido tendencia al pecado, si Cristo hubiese tomado nuestra naturaleza pecaminosa con la tendencia al pecado, entonces no podría haber sido la figura de Adán. No podría haber sido el simbolismo de Adán. No podría haber sido el antitipo de Adán, porque Adán hubo un tiempo cuando él pecó, él no tenía naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo Cristo va a redimir el fracaso de Adán si Adán no tenía tendencia al pecado? ¿Que viene uno con tendencia al pecado? Entonces, ¿en qué forma es tipo de Adán?
¿Qué? ¿Va a ser tipo de Adán después de que Adán cayó en pecado? No, porque tenía que venir uno que soporte la prueba en la cual Adán había fracasado. Y cuando Adán es tentado en una naturaleza sin tendencia al pecado. Entonces, si Cristo viene a redimir el fracaso de Adán y a ser tentado como Adán, también se le debe dar la misma ventaja. Si no, no sería el antitipo de Adán. ¿Se va entendiendo? Sí. Y si lo va a socorrer a Adán después de que ha caído en pecado, tiene que tomar las debilidades humanas. Es un misterio, hermanos, sin tendencia al mal. Entonces, se ha aclarado un poquito este tema, hermanos. ¿Y por qué tenemos que estudiar este tema? ¿Ven que no saben, hermanos? Por eso viene un antitrinitario y después les rompe la cabeza a golpes y se largan a llorar después. Después se largan a llorar y después viene a decir, explícame porque no entiendo cómo responderle. ¿Y por qué no estudian? Esto debiera ser manejado, pero al dedillo, hermanos. No podemos decir no sé estas cosas. Si no, vamos a terminar hablando tonterías de la perfecta humanidad de Cristo como hacen los antitrinitarios. Hermanos, nosotros no pecamos a la manera de la rebelión de Adán. Adán pecó sin naturaleza pecaminosa, sin tendencia al pecado. Y Cristo tampoco tenía tendencia al pecado porque es figura de Adán y es antitipo de Adán y es simbolismo de Adán. Es el segundo Adán. Entonces, hermanos, ¿por qué yo enseño este tema en la clase de la lluvia tardía? Porque vamos a lograr la perfección en Cristo, que es una perfección en nuestra dimensión humana, de acuerdo con nuestras capacidades. Por eso, hermanos, el camino de la perfección es un constante camino de aprendizaje y de crecimiento. Leamos Salmo 25. Vamos al Salmo 25, hermanos. En el Salmo 25 leemos, anoten, hermanos, versículo 4, 5, 8, 9, 12 y 21. Y noten qué hermoso cómo nos muestra Dios cómo es el camino de la perfección cristiana. En los versículos 4 y 5 leemos: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud, en ti he esperado todo el día. Versículo 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 12 y 21. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Versículo 21. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. El camino de la perfección, hermanos, es un camino en donde Dios siempre nos va enseñando. Porque si yo ya lograse la perfección, si yo ya lograse no pecar, ¿para qué voy a necesitar de la guía de Dios? Vamos a 2 de Corintios 13. 2 de Corintios capítulo 13. En profundidad ya no necesitaríamos de Salvador. Ya no necesitaríamos ni de un Salvador si ya pudiésemos ser perfectos. En 2 de Corintios capítulo 13 leemos los versículos 5 primero. El versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Y noten el versículo 7 al 9, hermanos. Leamos los versículos 7 al 9 ahora, rapidito. Y oramos a Dios. Esto es hermoso, hermanos. Noten, nos enseña cómo es correctamente la perfección cristiana. Y oramos a Dios dándole gracias porque ustedes ya no pecan.
¿Dice así? No, no dice así. Noten cómo dice. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y el versículo 8 dice algo impresionante, hermanos. Porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Versículo 9. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y que vosotros estéis fuertes. Y aún deseamos vuestra perfección. O sea que la perfección, hermanos, es una perfección relativa que se la va logrando a medida que pasa el tiempo. Y dice el versículo, hermanos, 11 y 12. Resta pues, hermanos, que tengáis gozos, seáis perfectos. ¿Pero qué? ¿Perfección absoluta? Hermano, el único que ha tenido una humanidad perfecta era Cristo. Que seáis perfectos, ¿pero en qué lo dice? En un contexto en el cual todavía no eran perfectos. Tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y caridad esté con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan, etcétera, etcétera, etcétera. Está mostrando un camino de perfección relativa dentro de la dimensión humana. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, hermanos. En Hebreos capítulo 6 leemos primeramente los versículos 1 al 3 y después los versículos 10 al 12. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero si ellos ya habían sido sellados con la potencia del Espíritu Santo en la lluvia temprana, ¿por qué todavía Pablo sigue en la perfección, sigue buscando la perfección? Pablo dice, hay que seguir buscándola y buscándola, porque todo esto hay que seguir. Nunca hubo un punto en el cual Pablo haya dicho, ya logré la perfección. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, hermanos, si Dios lo permitiere. Versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Versículo 11. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para cumplimiento de la esperanza. El camino de la perfección, hermanos, se lo debe mostrar hasta el fin de nuestra vida, o hasta que venga Cristo. Entonces ya te ha dejado en claro cómo es la Biblia, el camino de la perfección, es hasta el fin. ¿Por qué dicen algunos que dicen que vamos a llegar a un punto, antes de que venga Cristo, que no vamos a pecar más? Si aquí dice hasta el fin. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y cierro con una cita del Espíritu de Profecía, ya que está en Testimonios para los Ministros. Ahora entramos a leer las 20 citas que traje del Espíritu de Profecía. No, hermanos, queda una sola cita nomás. Testimonios para los Ministros, página 509. Mis queridos hermanos. Y esta es la cita que me gusta. Testimonios para los Ministros, página 509, porque ¿qué tiene que ver todo este tema con la lluvia tardía? Y a mí me duele, hermanos, que haya mucha gente que no preste atención a estas clases bíblicas. Cuando ya sea tarde, van a querer venir a que uno les explique. Y a mí me duele, hermanos, porque cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay una noticia de guerra nuclear, cada vez que hay un terremoto, un tsunami,
alguna noticia de la ley dominical, los hermanos me empiezan a llamar asustado a las 1 de la mañana por teléfono. Pero ¿por qué no escuchan las clases bíblicas? Cuando sea tarde, cuando las papas queman, quieren venir a que uno les explique, hermanos. Qué pena que ahora no estén estudiando estas cosas. Cuando viene un antitrinitario y los deja llorando, recién quieren venir a que uno les explique. Pero ¿por qué yo explico esto, hermano? Porque esto sí tiene que ver con la lluvia tardía, porque en la lluvia tardía vamos a tener la perfección bíblica. Vamos a ser tremendamente semejantes a Cristo, llenos de amor y de todo conocimiento, hermanos. La gente que nos vea va a decir, mira, te veo a vos y lo veo a Jesús. Porque habremos logrado la semejanza con Cristo, no la igualdad a Cristo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, termino con esta cita. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. ¿Cómo? Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. ¿Qué es lo que va a traer perfección? La lluvia tardía. ¿Cuándo vamos a alcanzar la perfección? Con la lluvia tardía. ¿Y qué tipo de perfección vamos a alcanzar? La bíblica. ¿Y cuál es la bíblica? Una muy elevada, pero relativa. ¿Se va entendiendo o no? Si oramos con fe por esta bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido. ¿Se va entendiendo, hermanos, o no? Sí. Entonces, es mi deseo que nosotros podamos entender un poco más estas cosas. ¿Qué les parece si dejamos aquí nomás y nos ponemos de rodillas para terminar con una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por haber podido estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que nos están escuchando, tanto en vivo como en directo, que tú realmente, Padre, les des un corazón para entender tu palabra y que se alejen del fanatismo, del perfeccionismo disidente, de los grupos disidentes o antitrinitarios. Querido Padre, gracias por habernos mostrado estas citas, tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía. Ayúdanos a ser semejantes a Cristo. Danos la perfección bíblica y que podamos entender la perfección como tú la entiendes, Padre. Perdona nuestros pecados y todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.